pie. Vamos al libro de Romanos. Vamos a continuar con esta serie que comenzamos este año. Enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos están aprendiendo a orar, hermanos? Nada más escucha uno. ¿Los demás no aprenden? Digo, si no, vuelvo a repetir esta serie, hermanos, por bien no hay problema. Aprendamos a orar, amén, hermanos. Romanos capítulo 8, verso 26. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu Santo está hablando, ¿sí? Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Fíjese lo que dice, subráyelo. ¿Qué dice? Fuerte, iglesia. ¿Cómo dice? No lo sabemos. ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos. Dice Pablo, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Gemidos indecibles. Y algunos dirán, bueno, esos gemidos son las lenguas, son los balbuceos que no se entienden y que son, como algunos dicen, son lenguas espirituales. No es eso, hermano. Ahorita se lo voy a explicar qué son esos gemidos indecibles. Vamos a orar, hermano. Amén. Oremos. Señor, bendice, Padre, en esta mañana. Señor, la vida de tus hijos aquí, Señor, y los que van a escuchar tu palabra el día de mañana. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu gracia y tu amor nos ayude a comprender, Señor, a recibir tu palabra con sencillez en nuestro corazón. Enséñanos a orar, Padre amado, aunque nosotros decimos gemidos indecibles, Señor amado, tú nos ayudas, tu Espíritu nos ayuda. Enséñanos a orar, Señor. Padre, permite, Señor, que te dejemos de ofender diciendo que no tenemos tiempo, que no hay espacio para orar, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor, al ofenderte, a decir que no tenemos tiempo, cuando tú, Señor, tenías una vida mucho más ocupada que la nuestra y siempre apartabas tiempo para orar, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, enseña a tu iglesia a orar y que aprendan y que conozcan, Señor, las bendiciones de la oración. Es mi deseo, mi oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre. Gloria a Dios. Tomen su asiento, iglesia. El tema de esta mañana es cuando el Espíritu Santo nos ayuda a orar, hermanos. Cuando el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Vamos a ver 3 aspectos de cómo debemos aprender, hermano, a aprender de nuestro Señor, porque siempre la palabra de Dios es la voz de nuestro Dios. Usted tiene una Biblia, quizás tiene una Biblia que de hecho hace poco le regalé una Biblia a mi esposa y me dice ella, pero tiene las letras de Cristo en rojo. Y le dije, sí las tiene en rojo, pero en realidad, hermano, aunque las letras, las palabras de Cristo están en rojo, en realidad desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Cristo. Sí, hermano, no se confunda, no va a decir, no, eso no lo dijo Cristo, lo dijo Pablo. O no, eso no lo dijo Jesús, lo dijo Pedro, lo dijo Santiago. No, toda la palabra es de Dios, iglesia. Toda, aunque esté en rojo, en verde, en amarillo, no importa, toda la palabra es de Dios. Así es que Cristo, en su enseñanza general, hermano, nos enseña a orar. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, no todas las oraciones vienen de un corazón sincero, de un corazón genuino delante de Dios. La oración no fue diseñada, hermano, ni dejada. Quiero comenzar diciendo esto. La oración no fue diseñada ni dejada para que nosotros podamos mover la voluntad de Dios a nuestro deseo. Alguna vez, hace poco les decía, ¿alguna vez ha oído, hermano, esa expresión? Porque la Biblia no lo dice. Si usted dice, la Biblia dice, no lo dice. ¿Alguna vez ha oído esa expresión que dice que la oración mueve la mano de Dios? Hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia no enseña eso. Eso es como aquellos católicos que dicen, ¿que acaso Dios no dice en su palabra que dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Se recuerda cuando usted era católico que se creía ese dicho, hermano? Era un mito. La Biblia no dice eso. La Biblia tampoco dice que la oración mueve la mano de Dios. Dios no nos dejó la oración que aprendiéramos a orar. El Señor no nos dijo, oren, pidan en mi nombre, oren en mi nombre. No dijo eso para que nosotros pudiésemos mover o modificar la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es algo que debemos de aprender y debemos de aceptar, y lo vamos a ver en esta mañana. La voluntad de Dios está muy por encima de todo nuestro entendimiento y comprensión, hermanos. La oración está hecha, como te lo he explicado, la oración está hecha. Si usted dice, entonces ¿para qué oro? Entonces ¿para qué oro si no va a ser Dios lo que yo le pido? Pues es que el Dios que te estás imaginando, que le estás pidiendo, ha de ser un Dios que te imaginas. Ha de ser un Dios que está ahí esperándote que tú digas algo para Él responder. No, iglesia, escúchame. Trata por un segundo, trata de imaginarte lo que Isaías miró. Miró a Dios en su santuario, en su templo, hermano, en su trono. Lo miró con un resplandor, una luz inimaginable, amén, hermanos. Es el Dios altísimo. No es el Dios que tú puedes manipular nada más porque doblas tus manos y te rodillas y, ay Señor, mira, yo quiero que hagas esto. No es ese Dios. Ese Dios es sabio. Es sabio, dígalo conmigo, Dios es sabio. Y su voluntad es perfecta, ¿no? Iglesia, ¿no es perfecta su voluntad? Entonces tú no vas a mover la voluntad de Dios con tu oración. Pero sí vas a hacer que tu vida y mi vida rebelde, pecadores caídos, nos sujetemos y podamos soportar la voluntad de Dios, hermano. Les he preguntado muchas veces, ¿es la voluntad de Dios que nos enfermamos? ¿Sí o no? Porque hay gente que se enferma y empiezan a pelear contra el diablo, ¿verdad, hermano? Diablo mentiroso, te reprendo en el nombre. Hermanos, la Biblia enseña que los cristianos también se enferman. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia enseña que los cristianos se enferman. ¿Los cristianos también pasan pobreza? Pablo dijo, hermano, que él no tenía absolutamente nada. Cristo dijo que las zorras le iban mejor que a Cristo. Las zorras al menos tienen un hoyo en un lugar donde meterse. Él no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza. ¿Me explico, iglesia? Los cristianos también pasan necesidad, ¿sí o no? ¿Cómo le hace el cristiano para soportar la voluntad de Dios? ¿Cómo le hace para soportar a veces la voluntad de Dios que es dura? Bueno, orando y diciendo, Señor, ayúdame a soportar y atravesar esta tu voluntad, porque hay algo bueno detrás siempre de tu voluntad. Hermano, somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es nuestro Padre. ¿Sí? Dios es nuestro Padre. ¿Usted desea algo malo para sus hijos? ¿Desea algo malo para sus hijos? De la misma manera, nuestro Padre Celestial no desea nada malo para nosotros, pero Él es sabio. Punto número 1. La verdadera oración, la oración verdadera es que no sabemos cómo pedir. Y quizás esto dirá, bueno, pastor, entonces, si no sé cómo pedir, ¿qué hago? Yo quiero aprender a orar. De hecho, ya empecé a apagar la televisión más temprano para ir a orar, o ya me empecé a levantar más temprano para orar. Y usted dice que no sé cómo pedir, pues esa es la oración verdadera. La oración verdadera, porque dice la Biblia ahí, lo volvemos a leer en el verso, léalo conmigo, en el verso 26, ahí mismo dice, ¿cómo dice? ¿Qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? ¿Qué dice ahí mismo? Hermano, Pablo está diciendo que no lo sabemos. Que no lo sabemos. ¿Cómo de pedir? No lo sabemos. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que nuestra capacidad para poder entender las cosas espirituales a perfección está limitada. Hermano, cuando Adán y Eva pecaron y la muerte y el pecado pasó a todos nosotros, nuestra humanidad cayó en primer lugar, morimos espiritualmente todos. Caímos muertos espiritualmente, todos morimos espiritualmente. Pero cuando nosotros aún estamos en Cristo, vivimos en una materia, hermano, falible, caída, limitada. No podemos entender todo, no podemos comprender todo. Por más que nos aventemos, hermano, de cabeza a tratar de entender la profundidad de nuestro Dios a través de su palabra y tratar de buscar lo más profundo de Dios, no podemos alcanzar, hermano, a entender toda la plenitud de la voluntad de nuestro Dios. No alcanzamos a comprender todos los misterios de nuestro Dios plasmados en su palabra. No lo alcanzamos a entender porque nuestra mente está limitada. Estamos limitados.
Y es una de las cosas que usted tiene que empezar aceptando. Señor, estoy limitado en mi humanidad. Continúa adelante. No solo es importante orar, sino que hemos de pedir. ¿Cómo hemos de pedir? ¿Qué debemos de pedir, hermano? Dice la realidad de la Escritura, no lo sabemos. Continúa, muchos hombres de Dios tampoco sabían cómo pedir. Muchos hombres de Dios tampoco sabían cómo pedir. Le doy una lista. Por ejemplo, Moisés se equivocó en su oración antes de entrar a Canaán. Moisés se equivocó y Dios lo castigó. ¿Pero se recuerda, hermano, que Dios lo castigó no dejando entrar a Canaán? Por ejemplo, los judíos, ¿se recuerda cuando pidieron un rey? Y Dios les mandó a Saúl y les fue como en feria, a ver, iglesia. Pidieron un rey desechando al rey de los cielos, desechando la teocracia del Dios soberano. Y dijeron, no, Señor, queremos ser como las otras naciones. Queremos un rey, de verdad. Pues ahí está su rey. Y les manda a Saúl. No sabían cómo pedir. Por ejemplo, Elías, cuando lo perseguía Jezabel para matarlo, allá en Primera de Reyes, capítulo 19, Isaías dijo, quítame la vida, Señor. Quítame la vida. Elías quería morir. No sabía cómo que estaba pidiendo. No sabía que estaba pidiendo porque aún Dios lo iba a usar en otras cosas. Aún Dios sí tenía planes todavía con Isaías. Por ejemplo, los apóstoles se recuerdan en aquella ocasión, hermano, de aquellos otros discípulos o seguidores de Cristo que no andaban junto con Cristo y que vinieron los apóstoles y dijeron, Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los desaparezca de esta tierra? Y Jesús se molestó con ellos y le dijo, ustedes no saben qué están pidiendo, no saben de qué espíritu son, no sabían cómo pedir. Por ejemplo, Pablo, ¿cuántas veces pidió al Señor que le quitara la enfermedad? ¿Cuántas veces? 3 veces. Y el Señor le dijo, Pablo, enough, basta. Ese basta, escúcheme, la interpretación de ese basta es, Pablo, ya cállate. ¿Alguna vez usted le ha dicho a su niño, ¿sabes qué? Ya. ¿Le ha dicho eso a su hijo? Hermanos, no me miren feo, no me miren feo. ¿Le ha dicho eso a su hijo? ¡Ya! Es lo que Dios le está diciendo a Pablo. Pablo, ya. Bástate que te he dado mi gracia. Y entonces Pablo, al entender eso, dijo, entonces me gloriaré en mis debilidades. Eso es glorioso. Pero Pablo no sabía cómo pedir. Por eso Pablo aquí reitera, dice, ¿cómo hemos de pedir? No sabemos. No sabemos. Continuó. Dentro de la oración hay 2 intercesores. Fíjese lo que dice, ahí continúa en el mismo verso, no lo pierda ahí Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿en qué, hermanos? Entonces no solamente estamos limitados, sino que somos débiles, y somos tan débiles, hermano, que a veces los cristianos menos practican en la oración. ¿Sabe por qué? Porque para orar necesitas fuerza espiritual. Para orar necesitas tener una condición espiritual óptima. Entre menos horas significa que más débil estás. Entre menos horas significa que más en la carne vives. Entre menos horas significa que más débil eres. Cuando una persona es fuerte espiritualmente, lo que siempre esa persona sabe es que la oración, hermano, es lo que nos da fuerza para continuar adelante. Dice aquí la Biblia, dice Pablo, el Espíritu de igual manera nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Dónde está Jesús en este momento? ¿Dónde está Cristo Jesús? Él está a la diestra del Padre, ¿verdad, hermanos? Y dice ahí Romanos 8:34, hermano, verá, eso dice que Cristo está a la diestra del Padre y el Espíritu Santo está en nosotros ayudándonos. Entonces en nuestra oración, quiero que usted entienda esto, hermano. Cuando usted aparta tiempo para orar, entienda esto. El Espíritu de Dios está en su vida. Él le ayuda a orar. Y el Señor Jesucristo a la diestra del Padre, hermano, hacen esas oraciones aceptables delante del Padre. ¿Está aquí conmigo?
En otras palabras, la oración, la oración no es una práctica monótona. La oración no es una práctica de nuestra religiosidad, no es eso. La oración es una comunión con el Espíritu de Dios y Cristo Jesús para que nuestras peticiones, nuestras oraciones y nuestras debilidades y nuestras angustias y todo lo que nosotros haya, llegue al Padre. Llega al Padre. Entonces, por eso usted debe de orar con conciencia de que cuando usted dobla su rodilla, el Espíritu Santo en usted, hermano, juntamente con Cristo Jesús, hacen posible la oración que llegue al oído del Padre. Entonces, la oración no es, pues voy a orar nada más porque el pastor está ahí dando lata. De veras, ora para que tu Padre Celestial te escuche. Ora porque el Espíritu Santo está en ti. Ora porque Cristo, hermano, hace posible esa oración en tu vida. Cristo hace posible que nuestras oraciones las escuche el Padre. Y el Espíritu Santo limpia esas oraciones que salen de nuestra vida, porque nosotros no sabemos cómo pedir. Continúa adelante. ¿Qué son esos gemidos indecibles? ¿Qué son esos gemidos indecibles? Continúa leyendo ahí en el verso 26. Continúa leyendo. Dice, y el Espíritu intercede por nosotros. Dice, con gemidos indecibles. Amén. Ok. Yo quiero que usted entienda esto de gemidos indecibles en el mismo contexto de que no sabemos cómo pedir. Le voy a hacer esta pregunta, le hago esta pregunta. ¿Alguna vez usted ha hablado con un niño que está empezando a hablar? Tratamos, ¿verdad, hermano? Y el niño está, ¿qué? Bueno, incluso hay otros niños más grandecitos que aún no articulan bien sus pláticas. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces, básicamente se necesita un intérprete para ese niño. ¿Me explico, hermano? Porque usted bien se fija, entre dos niños se entiende requete bien. ¿Cuántos están aquí conmigo? Se entienden re bien. Yo he mirado videos hasta de bebés platicando. ¿Qué dirán? No sé. Pero entre ellos hacen planes. Pero usted los escucha, no los entiende. Ok, dice Pablo que nosotros no sabemos cómo pedir. ¿Por qué? Porque en realidad, básicamente, lo que Pablo está diciendo, que nosotros pedimos sin el debido entendimiento, sin la debida comprensión a veces de lo que estamos. Lo primero que pedimos es sanidad cuando estoy enfermo. Viene una tribulación, ¿qué le pido al Señor? Que me saque de ahí. ¿Sí o no, hermanos? Viene una necesidad y queremos que Dios inmediatamente, Señor, ¿verdad? Mueve cielo, tierra y mar, pero suple mis necesidades. Usted sabe que aún nuestras mejores intenciones es no saber cómo pedir. Aún nuestras mejores intenciones para nosotros es no saber cómo pedir. Por eso dice Pablo, gemidos indecibles. En otras palabras, oraciones no bien articuladas, palabras no bien articuladas. Usted habla con un niño y usted no lo entiende. No está comprendiendo usted lo que ese niño está diciendo. De hecho, en la forma como ese niño trata de decir las oraciones, usted le dice, mijo, no se dice así, se dice asá. ¿Me explico, iglesia? Bueno, Dios nos dice, no sabes qué estás pidiendo. No sabes qué estás pidiendo.
Ahora, entonces, ¿cómo es que nuestra oración es entendida por el Padre? Por el Espíritu de Dios. Por eso es que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Iglesia, esto no tiene nada que ver con lenguas angelicales ni ninguna de esas clases de cosas. No, nada tiene que ver. Ese no es el contexto. El contexto es nuestra vida muchas veces finita, que no alcanza a comprender la perfecta voluntad de nuestro Dios, hermano. ¿Sí? La perfecta voluntad de nuestro Dios. ¿Se recuerda? Jesús dijo allá en Mateo 6, lo he dicho muchas veces, cuando los apóstoles dijeron: Señor, enséñanos a orar. Lo primero que Jesús empezó orando, o empezó diciéndolo, enseñándolo a sus discípulos es: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. ¿Cuántos están aquí? Como se hace en los cielos, se haga aquí en la tierra. Porque es lo que tenemos. Creo que la única oración congruente en nuestras vidas es: Señor, hágase tu voluntad. De hecho, Jesús en el Getsemaní, ¿se recuerda? ¿Qué oró? ¿Qué dijo en Getsemaní? Señor, si es posible, no permitas que pase por este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración más sabia y entendible que usted puede hacer delante de Dios. Ahora, usted dirá: pero nada más eso, pastor. ¿Y qué todas mis necesidades? ¿Y qué mis 1573 necesidades que tengo? Es que cuando tú pides la voluntad perfecta de Dios sobre tu vida, Dios incluye todas esas necesidades. ¿No dice la Biblia que Dios conoce de nuestra necesidad incluso antes de que digamos palabra? Entonces, cuando nosotros decimos: Señor, hágase tu voluntad, estamos diciendo: Señor, en tu voluntad está incluido todas mis necesidades, mis problemas y mis afanes. Por eso debemos de vivir glorificando a nuestro Dios, exaltándolo, bendiciéndolo. Nosotros pedimos algo pensando que está bien, pero el Espíritu Santo dice: no está correcto, no se lo des. Y el Espíritu de Dios, quien intercede en nuestras debilidades, también sabe perfectamente qué es lo que necesitamos, iglesia. Entonces tú estás por un lado diciendo: Señor, mira que necesito esto, que necesito lo otro, que necesito que me sane, que necesito comida, que necesito para esto, que necesito para lo otro. Y bueno, le haces una letanía al Señor de tu lista de necesidades. Pero el Espíritu Santo, que es eterno y que conoce tu mañana, Él sabe. A ver, te voy a decir esto, aunque te parezca muy difícil, pero Él sabe que te es conveniente que estés enfermo. Él sabe que es conveniente que pases necesidades. Él sabe que es conveniente que pases tribulaciones y pruebas. ¿Está aquí conmigo? Porque sí o no, hermano, en la mentalidad del humano, cuando pasa esas situaciones, al primero que le echa la culpa es al diablo. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿No es al diablo que culpan siempre de todo? Hermanos, yo te aseguro que el diablo dice: ¿yo qué? Es entre Dios y ustedes. Es Dios quien los está disciplinando por desobedientes. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios quien está formando. El diablo no tiene nada que ver. ¿Se recuerda? Esta semana le enseñaba, hermano, cuando nosotros nos sometemos a Dios, al Señor, resistimos al diablo, dice la Biblia que Él huye de nosotros. Entonces el diablo no tiene ninguna intercesión en esto. Es la perfecta voluntad de Dios. Continúa adelante. Por más que pidamos, todo circula alrededor de la perfecta voluntad de Dios, hermanos. Dice el verso 27. Vamos al verso 27. Continuamos ahí mismo. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a qué, iglesia, a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pregunto: ¿dónde y cuándo tú aprendiste que se va a hacer tu voluntad? ¿Quién te enseñó semejante cosa?
¿Quién te enseñó que la oración mueve la mano de Dios? ¿Quién te enseñó eso? Ve con Él y dile que te devuelva lo que le pagaste, porque te hizo fraude, te engañó. Es una mentira decir que nuestra oración mueve la voluntad de Dios, porque toda oración es conforme a la voluntad de Dios. Ahora pregunto esto: en todo caso, ¿la voluntad de Dios nos gusta? No siempre, hermanos. Porque les voy a hacer otra pregunta: ¿a quién le gusta estar enfermo? ¿A quién le gusta no tener para la renta o el pago de la casa? Hermanos, si me siguen mirando feo, los voy a ver más feo. Pregunto: ¿a quién le gusta estar pasando tribulaciones? A nadie. Pero el Espíritu Santo intercede y hace conforme a la voluntad de Dios. Te voy a adelantar un poco la película. Te la voy a adelantar un poco más hacia la eternidad. Porque la finalidad de Dios para los hijos, porque dice, fíjense cómo dice al último: intercede por quienes, no por los impíos, ni por las cabras dentro de las iglesias, no, solamente por los santos. Los santos significa los elegidos, los escogidos, los llamados a la vida eterna. ¿Sabes cuál es la finalidad última para los santos? Que lleguen a la vida eterna. No es hacernos ricos, no es hacernos atletas, porque hoy en día incluso hasta hay un cristianismo atlético. Hay un cristianos que levantan pesas y son bodybuilders, son ¿cómo se dice? Fisiculturistas, y son cristianos. Todo eso no es la finalidad de Dios. La finalidad no es que seas rico, no es que vivas en el mejor lugar, aunque hay algunos que lo enseñan. Hay personas que lo enseñan. Hay predicadores, entre comillas, que enseñan eso, que tú te mereces lo mejor, que Dios quiere que vivas en los mejores lugares. Eso es falacia, son mentiras. La voluntad de Dios es que tú llegues a la vida eterna. Y para eso Dios tiene que hacer su perfecta voluntad. Porque si Dios hace tu voluntad y tu voluntad y tu voluntad y mi voluntad, tenlo por seguro que nos vamos a extraviar. Ya le di unos ejemplos de varios hombres de Dios que pidieron y pidieron mal. Te pregunto, ¿te crees mejor que Moisés? ¿Te crees mejor que Pablo? ¿Mejor que los apóstoles que caminaron al lado del Mesías? ¿Te crees mejor que ellos? Si ellos pidieron mal, hermano, por favor, caigamos en entendimiento. No sabemos cómo pedir, pero eso no quiere decir que no ores. Tienes que orar e ir ante tu Dios y darle gracias y exaltarlo y bendecirlo y glorificarlo por su misericordia, por su bondad y porque su voluntad perfecta se cumple en tu vida. Entonces dice que, hermano, Él intercede conforme a su voluntad. Eso a mí no sé en usted, pero a mí me da descanso, hermano. Me da descanso saber que la voluntad de Dios se hace, ¿no, hermanos? Saber que la voluntad de Dios se hace me da descanso. Póngase a pensar a aquellos pobres cristianos que están ore y ore y ore y ore y ore para que las cosas cambien. No, Señor, y tú me prometiste. Ayer estaba oyendo al loco del profeta otra vez, hermano, yo no sé. Bueno, lo estaba escuchando y usted arrebate la bendición de Dios y exígale. Y hablan de Dios como si Dios fuera un monigote, como si Dios fuera un títere. Cuando lo vean esas personas a Dios cara a cara, lo van a lamentar por la eternidad, iglesia. Dios es Dios. Él está en los cielos y tú y yo estamos aquí en la tierra. No te olvides de eso. Amén, hermanos. Entonces, Dios, además de que esa es la manera como nuestra oración se perfecciona por medio del Espíritu en nosotros. Por eso Dios no escucha al pecador, porque el Espíritu Santo no está en el pecador. Iglesia, cuando tú dices, Señor, hágase tu voluntad, Dios te escucha.
Dios te escucha. ¿Me explico? Cuando tú dices, Señor, hágase tu voluntad, Dios te está escuchando. Y te dice, claro, hijo mío, estamos en conexión. Estamos en armonía. Si tú quieres que yo haga mi voluntad, estamos en la misma página. Si tú quieres que yo haga tu voluntad, no te puedo hacer caso, porque tú no sabes cuál es mi perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿O sí? ¿Tú sabes la perfecta voluntad de Dios? ¿La conoces? Yo no la sé. Yo no la sé. Usted dirá, pero pastor, usted estudia. No, aún así no sé cuál es la perfecta voluntad de Dios para el día de mañana. No la sé, pero Dios se la sabe. Por eso cuando yo digo, Señor, hágase tu voluntad, estoy con Dios en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Por eso cuando el Señor dice, cuando están dos o tres en mi nombre congregados en una misma idea, en una misma manera de pensar, ahí estoy yo con ellos. Porque estamos conforme a la voluntad de Dios. Continúa adelante, punto número 2. La oración que contiene fe es la oración que suplica. Es la oración que suplica. Juan 16:24 dice, continúa adelante, Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas palabras que Jesús da a sus discípulos poco antes de ser apresado, hermano, por el Sanedrín. Imagínese la tristeza y el sentir de estos discípulos al saber que pronto su maestro les iba a ser quitado, su líder. Ese maestro que les había mostrado la verdad, les había mostrado al Dios de los cielos, en ese momento, dentro de poco, iba a desaparecer. Continuó. Una oración que suplica en el nombre de Jesús. Hermanos, hasta aquí los apóstoles aún no habían sabido, no sabían, hermano, lo que significaba orar en el nombre de Jesús. No lo sabían. Usted dirá, pero todo lo que pedimos, ahí vamos otra vez, todo lo que pedimos en el nombre de Jesús es hecho. Se los expliqué una vez y se los vuelvo a explicar. ¿Qué significa en el nombre de Jesús? ¿Qué significa en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús significa pedir bajo su voluntad y pedir bajo su autoridad. Bajo sujetos a su autoridad, hermanos. Hello. Quiero que entienda esto. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. No es una oración que Jesús hizo para el mundo, sino a sus discípulos. Les dijo, ustedes, ahora que me conocen y se han sujetado a mí como el Hijo de Dios, yo les he dado acceso para que ustedes a través de mi autoridad puedan orar y hablar con el Padre Celestial. Y aquí hay una pregunta. Escúcheme, hay una pregunta. ¿El mundo está sujeto a Cristo Jesús? Claro que no. Por lo tanto, porque usted, aunque usted no lo sepa o quizás lo sabe, pero el mundo, incluso los brujos, en una ocasión yo he pecado. ¿Sabe quién es Walter Mercado? ¿Se ha visto esa señora que sale allí en la televisión? Ese Walter Mercado, y un día lo escuché que dijo, todo lo que pidan, pídalo en el nombre de Cristo. Y yo dije, ¿y cómo este hijo del diablo puede decir que puedes usar el nombre de Cristo? Él. Bueno, porque ellos y el mundo ven el nombre de Jesús como una oración mágica. Y es lo que muchas personas dentro de las iglesias creen. Que tú pides en el nombre de Jesús y ya, mágicamente van a suceder las cosas. No es así. Para que el nombre de Jesús, por así decirlo, aunque es una palabra quizás no muy bien dicha, pero por así decir,
para que la autoridad y el poder de Jesús funcione en tu vida, tú necesitas conocer a Cristo y necesitas estar sujeto a su señorío y a su soberanía, hermanos. Y es ahí donde muchos truenan. Es ahí donde muchos, por eso es que sus oraciones no llegan ni a 4 centímetros de su boca. ¿Por qué? Porque, escúcheme, sí o no, miles de personas que van a las iglesias viven vidas desordenadas, pero eso sí, quieren ir a pedir en el nombre de Jesús, ¿sí o no, hermano? Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Ustedes pidan en mi nombre porque se han sujetado a mi nombre. Han estado y están bajo mi autoridad. Entonces vemos, por eso Jesús le dice, ahora ustedes pidan en mi nombre. Y todo lo que pidan lo van a recibir. Y déjame decir una cosa, iglesia, porque aquí el pensamiento es donde vuela y yo tengo que estar aquí vivo. No miro sus pensamientos, pero al mirar que voltean hacia arriba ya me los imagino soñando. Escúcheme. Cuando pedimos y decimos que pedimos todo lo que, cuando pedimos y recibiremos todo lo que pedimos en el nombre de Jesús, pensemos en esto, piensen esto conmigo. ¿Los apóstoles realmente recibieron y recibieron todo lo que pidieron? Los mismos apóstoles. Póngase a pensar que los anda persiguiendo Nerón. Nerón, uno de los emperadores romanos más crueles, persiguió a la iglesia, persiguió al cristianismo. Imagínese, hermano, que los padres de los apóstoles, que la familia de los apóstoles cayeron en manos, hermano, de esos opresores, o que seres muy queridos, o que ellos estaban siendo perseguidos. La mayoría de los apóstoles, con excepción de Juan, el apóstol Juan, todos los apóstoles, hermano, murieron martirizados, murieron bajo un martirio. La pregunta es, Señor, tú dijiste que todo lo que yo te pidiera en tu nombre me iba a ser dado. ¿Por qué no me libras de la mano de Nerón? ¿Por qué no me das un carro con 8 caballos? Porque pues en aquellos tiempos eran caballos, para huir de este lugar. ¿Por qué no me das un ejército para defenderme en contra de Nerón? Hermanos, ¿qué les estaba diciendo Jesús? Cuando les dijo todo lo que pidan van a recibirlo, ¿qué les estaba diciendo? Porque el problema, el bendito problema con el cristianismo de hoy en día es que solamente piensan en carros, casas, dinero, trabajo, salud, buena vida. Es lo único que piensan. Es lo único que llena sus mentes. Por eso el cristianismo está como está. Porque el cristianismo no se ha hecho cristocéntrico, se ha hecho egocéntrico. Se ha hecho egocéntrico. Solamente piensa en él. Y piensa en su bienestar. No quiere que ni siquiera un cabello de su cabeza sea tentado, ni sufra nada. No quieren absolutamente ninguna clase de sufrimiento. No quieren dolor. No quieren llorar por nada. No quieren sufrir en lo absolutamente nada. Nada. ¿Por qué no vino a la iglesia, hermano, hermana? Viera, pastor, tenía un dolor de cabello que no podía con él. Hermanos, el cristianismo de hoy no es nada comparado al cristianismo al cual Jesús les dijo: todo lo que pidieran en mi nombre les será dado. En ese caso los apóstoles hubieran dicho: bueno, Jesús me dijo que todo lo que pidiera en su nombre me lo dará. Señor, yo quiero tener la misma autoridad que el emperador para detener toda persecución en contra de la iglesia. Pero no les dio eso. Jesús no les dio ni paz, en el sentido paz social, no les dio prosperidad, no les dio abundancia, no les dio salud. Al contrario, todo lo contrario. Los discípulos, los apóstoles, fieles a Cristo, fieles al Señor, lo único que recibieron fue pobreza, persecución y muerte. Muerte. Cuando suplicamos, continúa adelante, en su nombre, es por humillación al nuestro nombre.
Dice 1 Corintios 1, verso 1 y 3, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, fíjense, usa esta palabra, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense cómo dice ahí mismo: Señor de ellos y ¿qué? Y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermano, la iglesia necesita reconocer el señorío y la soberanía de Dios. ¿Sabes cuál es la grande batalla hoy en día? ¿Sabes cuál es la grande batalla teológica en los tiempos presentes? La soberanía de Dios. El hombre no acepta un Dios soberano. No acepta, no quiere saber de un Dios soberano. No quiere saber de un Señor. No quieren tener ninguna relación con un Señor. Porque ellos, hermano, cuando uno habla de la soberanía de Dios, cuando uno habla del absoluto de Dios, uno está hablando de un Dios que te ama profundamente. ¿Hello? Pero ese Dios, si Él quiere, nos puede dejar en la calle. Y nos puede dejar sumergidos en la pobreza y en la enfermedad. Entonces ahí donde la gente, no, espérese tantito, pastor. Eso es herejía. Porque a mí me dijo el profeta o me dijo el apóstol o me dieron palabra de ciencia que yo iba a ser prosperado, que yo iba a vivir en abundancia y que yo iba a ser cabeza y no cola. Usted, eso es herejía, pastor, lo que usted está diciendo. De verdad. ¿Sabes dónde está la gloria de la iglesia? ¿Sabes dónde está la gloria de la iglesia? La gloria de la iglesia está en el libro de los Hechos. El día de hoy la iglesia es una copia que da risa. Es una copia de caricatura. Porque no quiere sufrir por nada. Por nada. Llegan, oye, este templo está medio feo, ¿no? Vamos a seguir caminando. Se meten, oh, este está bonito, mira las luces, aire acondicionado, las bancas, ¿ya te sentaste? Ah, está suave. No quiere sufrir por nada. ¿A cuánto te queda a ti la iglesia? No, pues como 20 minutos. No. ¿Qué andas haciendo hasta allá? Aquí a la par, a un lado está una, a tres, Emma, hasta caminando te vas. Te levantas, le pides a una mujer que te levante y te lleva al templo. No quiere sufrir por nada. La iglesia de hoy en día es un chiste. Es un chiste. Pidan. Iglesia, pide lo que quieras. Que si se hace tu voluntad. ¿Por qué? Ahora sí, como dijeron aquellos, verá, hermano, esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Dios quiere que nos sujetemos a su soberanía, a su señorío, para que nos vaya bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? A ver, ¿sabes por qué? Porque está el tío Satanás, que también tiene mucho dinero. ¿Cuántos están aquí? Que también tiene mucho poder. Dice la Biblia que a él le fueron dados los reinos de la tierra. Y también te dice a ti, ¿no te da Dios lo que quieres? ¿No te da Dios lo que quieres? Yo te lo doy si postrado me adorares. Y muchos adoran a Satanás a través de un evangelio que emana del mismo infierno. Y es lo que nosotros llamamos el evangelio de prosperidad, el evangelio de la comodidad. Iglesia, tenemos que aprender a orar
y decir: Señor, nos sujetamos a ti y hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Si sufriremos, sufriremos amándote. Si moriremos, moriremos amándote. Si no pasa nada, si vivimos sanos y prósperos, viviremos amándote. Hello. Siempre te amaremos, Señor. Nada en esta vida nos detendrá a amarte por encima de todas las cosas. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Otra vez dice Pablo: bajo el nombre de Cristo, sujetos a su soberanía. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pregunto, hermano, ¿alguien puede ser salvo en el nombre de María? ¿En el nombre de Pedro? ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? ¿Verá que sí? Nadie puede ser salvo fuera de Jesús. Nadie puede ser salvo fuera de Jesús. Por eso dice la Biblia: sujetos a su nombre, todo lo que pidan en mi nombre. Y todo, ahorita vamos a ver eso, pero todo tampoco no significa todo. Porque es como que usted le dijera a su hijo: hijo mío, pídeme. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso, hermano? A ver, ustedes padres que son bien sabios y bien prudentes, ¿quién dice: hijo mío, pídeme todo? Los jóvenes, hay muchos jóvenes que dirían: ¿de veras, papá? ¿De veras, mamá? Mira que en la esquina hay un localito verde que me gustaría visitarlo. ¿De veras, papá, me vas a dar todo? Hermano, ¿quién hace eso? Entonces, cuando Jesús estaba diciendo: todo lo que pidan en mi nombre, es tu mente y mi mente los que entienden mal. Pero Jesús no está diciendo: no, hijo mío, todititito lo que tú pidas te lo voy a dar. Nadie hace eso. Si tú y yo, dice la Biblia, si tú y yo siendo malos, fíjate, la Biblia no nos dice que somos buenos. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Cuántos buenos hay? Tú y yo siendo malos no damos malas cosas a nuestros hijos. Tú y yo siendo malos. Nuestro Padre que es bueno, Él tampoco no nos va a dar cosas que nos destruyan, ni que van a exterminar nuestra vida. Continúa adelante. Ahora conocemos el poder y la función del nombre de Cristo. Pedir en el nombre de Cristo es pedir bajo su sujeción, bajo su voluntad, bajo su soberanía. Cuando tú aceptes eso en tu alma, en tu vida, entonces sí, iglesia, gózate en el Señor, porque Dios hará su voluntad en ti. Continúa adelante. Nuestra oración suplica porque tiene una seguridad eterna en Cristo, hermano. Quiero ver este pasaje rápidamente porque más adelante tengo una serie que quiero hablar más a profundidad de esto. Pero dice Hebreos capítulo 6 verso 19, dice Hebreos 6, 19, dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, aunque yo hablo y les hablo de tribulaciones, pruebas, luchas, enfermedades y necesidades, no estoy diciendo que es lo que Dios hará, porque no quiero que usted se asuste, o que el día de mañana, si algo pasa, me culpe a mí. Que casi, ¿verdad, hermano? Fíjate, casi pasa siempre eso, ¿verdad? Sucede algo malo, pero usted, pastor, también, ¿para qué nos está enseñando eso? Pero sucede algo bueno, que te dan aumento y no vienes y dices: pastor, ¿sabe qué? Mire, aquí está este dinerito que lo quiero bendecir porque su palabra me bendijo. ¿Verdad que eso no sucede, iglesia? Hermanos, pastor, lo quiero invitar a cenar. ¿Sabe por qué? Porque su palabra me bendijo. Eso no sucede, hermanos. Esa clase de milagros no suceden. Pero si algo te va mal, la murmuración empieza: te digo.
El pastor está enseñando algo mal. Ya nos echó la sal. Ya algo hizo el pastor que sus oraciones esas de que Señor, pásalo por tribulación, algo está haciendo nosotros, por favor, ya. Y la gente es buena para culpar. Quiero que entienda esto, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Con esto te digo todo. Los que han muerto en Cristo están mucho mejor que nosotros. Mucho mejor que nosotros. ¿Sí? Continúa adelante. ¿Cómo llegamos a tener una oración eficaz? ¿Cómo llegamos a tener una oración eficaz? Vamos a Santiago capítulo 5, verso 16, dice, Santiago 5, 16 dice, confesaos vuestras ofensas, ¿cómo? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede, dígalo fuerte, puede, mucho puede. Hace poco le explicaba que hubo sucesos en la historia de la Escritura, hermano, que no son repetibles. No son repetibles. La Biblia los enseña solamente una vez. No son el inicio de copias subsiguientes, no. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Cuántas veces descendió Dios a un monte humeando y relampagueando? ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Cuántas veces abrió Dios un mar rojo? No los escucho con mucha convicción, hermanos. Una vez. ¿Sí? ¿Cuántas veces pasó Pentecostés? ¿Cuántas veces pasó Pentecostés? ¿Cuántas veces descendió el Espíritu Santo como lenguas de fuego repartidas sobre los discípulos? ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez. Usted escucha hoy en día o ve videos donde hay personas que dicen que el Espíritu Santo ha descendido y hay fuego en ese lugar. Es una cosa, eso parece un manicomio. Hay otra palabra que se dice pandemonium. Es un pandemonium, que es similar a manicomio. Hermanos, si una de las cosas que Dios nos hace a través del Espíritu de Dios en nuestra vida es hacernos cuerdos, hacernos entendibles. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando usted ve una persona que se revuelca o que camina como perro, o que empieza a ladrar, o que empieza a maullar, o que empieza a hacer la de loco, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a darte vida en primer lugar, y el Espíritu Santo viene a que tú puedas entender la palabra de Dios. Que puedas entender la palabra de Dios en tu vida caída, que puedas comprender la palabra de nuestro Dios. Ahora, vuelvo a decir esto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia registra los dones extraordinarios. La Biblia registra dones extraordinarios que operaban en Cristo y operaban en los apóstoles. ¿Cuáles eran estos dones extraordinarios? Uno de ellos era dar vida a los muertos. El jueves pasado lo expliqué. Dar vida a los muertos. Usted se imagina. Usted se imagina en los tiempos de Cristo que usted estaba velando ahí a su hija, a esa hija que usted amaba tanto, o a ese hijo que usted ama tanto. Imagíneselo en el féretro, en la caja. Imagíneselo en el féretro, en la caja, allí, y usted está a la par de su hijo tendido sobre el féretro, muerto, sin vida. Y repentinamente llega, porque resucitar a los muertos no era común. Cuando dicen amén. De repente entra Jesús y le dice a tu hija, a tu hijo, levántate. No empezó huracán de Saya Maya, bajaba, no dijo eso. A ti te digo, levántate. ¿Usted se imagina ver a su hijo, a su hija que usted ama tanto levantarse?
y caminar. Pregunto, ¿no es eso el poder de Dios? Hoy en día, se lo dije el jueves, se lo vuelvo a decir, hoy en día hay mentirosos con mayúsculas, mentirosos que dicen que resucitan muertos. Y como te lo dije el jueves, todos esos mentirosos no resucitan muertos aquí localmente, ¿verdad que no, hermana? Los resucitan siempre en otros lugares, lejos, allá donde nadie puede comprobarlo. Los dones de resucitar muertos y los dones de dar sanidad, con tan solamente, no dice la Biblia que la gente ponía a sus enfermos para que la sombra de Pedro al pasar eran sanados. ¿Ha leído eso? Ese poder murió con los apóstoles. Se fue con ellos. Ya no están aquí en la tierra. Esos dones ya no están aquí en la tierra. Nadie los tiene. Y usted dirá, pero pastor, entonces ¿cómo vamos a ser sanos? Bueno, es que una cosa es no creerle a toda esta manada de mentirosos que no creerle a Dios. De hecho, aquí mismo en este capítulo 5 de Santiago, mire, déjeme aquí encontrarlo. Aquí mismo nos enseña y nos dice, vamos a leyendo el verso 16. Fíjese lo que dice el verso 14. Fíjense lo que dice el verso 14. Dice, ¿qué dice? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite bajo la autoridad del Señor. Amén. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Aquí lo que yo quiero que usted note es cómo en el tiempo ya después de los apóstoles, cómo operaba el poder de Dios. Ya no era, porque aquí Santiago fácilmente hubiera dicho, póngame atención, Santiago hubiera dicho, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a un apóstol. Es más, Santiago era uno de los apóstoles. Pero llame a otro apóstol, llame al apóstol Pablo que venga a orar por este hombre. No, dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Cómo están aquí? Pero el problema es que como somos muy sensacionalistas y somos muy telenoveleros y nos gusta mucho la ciencia ficción, ¿yo cómo voy a dejar que el hermano oren por mí? ¿Ellos qué poder tienen? Yo quiero que ore alguien que tenga poder, que se sienta. Aunque pagues, no importa, pago, pero que me sane. ¿De veras? Pues mira, está fácil. Deja esa ofrenda aquí entre nosotros y oramos todos por ti. Y hacemos lo que la Biblia dice. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿O qué? ¿El Espíritu Santo se equivocó? Tú eres el blasfemo. Si dices que el Espíritu Santo se equivocó al escribir eso, tú eres el que blasfemas contra él. Porque el Espíritu de Dios dio una orden, dijo, llamen, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llamen a los ancianos y oren por él. ¿No dice eso, hermanos? ¿Verdad que dice eso? Pero no, el sensacionalismo hoy en día es, no, espérate, ya se murió nuestro Gigi Ávila, ahora sí. ¿Quién nos va a sanar? Pobre gente, ¿qué no saben que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿O no? Dios es el mismo. Dios no ha declinado su poder. Dice él, llame a los ancianos y oren por él. ¿Estás enfermo? Vamos a orar por ti.
Yo no soy el sanador evangelista internacional, pero somos hijos de Dios. Vamos a orar por ti. Continúa adelante. Pero la oración eficaz no obliga a Dios a hacer todo lo que pedimos. Porque ahí es donde varias gente se agarra y dice, no, es que la oración eficaz. ¿Y a qué se refieren con oración eficaz? Bueno, la oración eficaz se refiere a la oración que está hecha bajo la voluntad de Dios. Bajo la voluntad de Dios. Esa es la oración eficaz. Hermano, ya te lo dije. Mi voluntad es imperfecta. Dígalo conmigo. Mi voluntad. A ver, levanten la carita, hermano. Levanten sus ojitos hermosos, azules, pispiretos. Diga conmigo, la voluntad mía es imperfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Cuando yo oro y digo, Señor, hágase tu voluntad, esa es la oración eficaz. Porque si tú piensas, no, la oración eficaz es del hermano ungido. Por favor, despierta. ¿Sí? Ven a la realidad. La oración eficaz es la que se hace bajo la voluntad de Dios, aceptando la voluntad de Dios. Ya se lo dije, los dones extraordinarios murieron con los apóstoles, se fueron con ellos. Hay un afán desmedido con la idea de asegurar que el Espíritu Santo tiene que hacer milagros gloriosos porque oramos. Eso es necedad, hermano. Es no tomar en cuenta ni la historia ni el canon mismo bíblico. Eso es necedad. Continúa adelante. Voy un poquito más rápido. Continúa adelante. Mucho no significa todo. Vea una vez más Santiago 5:16 y dice, la oración eficaz del justo puede ¿qué? Hermanos, ¿verá que no dice todo? Pónganse a pensar que dijera la oración eficaz del justo puede todo. No, dice puede mucho. ¿Verá que mucho no es todo, hermanos? Mucho no es todo. Así es que Dios ha puesto límites a todo. Se va a hacer mi voluntad, dice el Señor. Continúa adelante. En realidad la oración eficaz es aquella que respeta y honra la soberanía de Dios. El momento que tú digas que te importa un cacahuate la soberanía de Dios, entonces que Dios lidie contigo, que Dios trate contigo, que Dios trate en tu vida, que trate en tu vida. La oración eficaz es aquella que respeta y honra la soberanía de Dios. Hablando siempre de la soberanía y de la voluntad de Dios, no me recuerdo si esto lo puse en uno de mis mensajes porque ya la próxima semana es el último, pero miren lo que dice Romanos 12:2. ¿Sí trajo Biblia, hermanos? ¿Sí trajeron Biblias? Romanos 12:2. Es un pasaje que les he dicho muchas veces. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que, se lo he dicho 3 cosas: buena, agradable y perfecta. Y yo siempre pregunto, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿quién es tan tonto para quererla cambiar? ¿Estás enfermo? Esa es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Estás sano? Esa es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Está aquí conmigo, hermano? Nada escapa de la voluntad de Dios. En otras palabras, ni los impíos están fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuánto más tú como hijo de Dios? El problema es que ellos no aceptan, se rebelan. Se rebelan porque en ellos hay un espíritu de desobediencia. Están bajo la ira de Dios. Su actitud normal es rebelarse en contra de Dios. Que de hecho, si usted lee Apocalipsis, hasta el último, el final de la historia, el hombre se sigue rebelando contra Dios.
pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios entendidos por el Señor, ahora entienden que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado, nos lo ha enseñado, nos lo ha mostrado. Continúa adelante. La oración eficaz es aquella que descansa sobre el saber que Dios sabe mejor que nosotros. Filipenses 4:6, dice Filipenses 4:6, deme 3 minutos. Dice, por nada estéis afanosos, o afanados, o afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué, hermanos? Con acción de gracias. Ahora, ¿qué dice ahí? Por nada estéis afanosos. ¿Se recuerdan las palabras de Cristo? Por más que te afanes, ¿podrás añadir un codo a tu estatura? ¿Podrás hacer un cabello de tu cabeza blanco o negro? Hermanos, ¿para qué te afanas? Por eso dice Pablo aquí en Filipenses, por nada estén afanosos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, se afanan de embalde. Se afanan de embalde. Se desgastan de embalde. Están gastando energía de embalde. Sean conocidas vuestras peticiones, dice el Señor en su palabra. Sean conocidas vuestras peticiones. ¿Sí? Delante de Dios en toda oración y ruego, con toda acción de gracias. Finaliza acción de gracias porque en realidad es lo que más debe de gastar el creyente, es gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por mi familia. Como decía el hermano ahorita que cuando comenzamos la alabanza, gracias por el aire que respiro. Gracias por el oxígeno que llena mis pulmones. Gracias porque puedo ver el sol, las montañas, la nieve, la lluvia. Gracias porque puedo oír los pájaros. Gracias. Mil gracias porque puedo dar un abrazo a mis seres queridos. Gracias. Hello. Gracias. Esa es la expresión que debe de estar en el diccionario esencial del cristiano. Gracias, Señor, por todo. Continúa adelante. La oración eficaz es aquella que acepta su propia debilidad con gozo. Que acepta su propia debilidad con gozo. No es pecado aceptar que somos humanos, somos inmortales. Dice 2 Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, hermanos. Me gozo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. No quejas. No berrinches, no chillidos de niño berrinchudo, no murmuraciones, no ser groseros con nuestro Dios. Gozo. Amén. Gozo. Te lo digo y te lo digo claro. En medio de tus necesidades, no te quejes conmigo. Si quieres quejarte, quéjate con quien te preste su oído, no conmigo, porque te voy a recordar lo que dice la Biblia. Amén. Con gozo. Con gozo. ¿Usted cree que yo no he pasado tempestades y nubes negras sobre mí? Hermanos, muchas. Y muchas de esas nubes negras me la han hecho pasar cabras y ovejas negras que he pastoreado a través de mi historia, que a veces me he dado ganas de sacrificarlos.
Pero Señor, aquí estamos. Y con gozo seguimos predicando. ¿Sí, hermanos? Con gozo sigo predicando. ¿O usted me ha visto que usted no, con gozo sigo predicándoles, hermanos. Amén. Con gozo seguimos predicando. Gócese en el Señor cuando esté, porque dice Pablo, hay una lista, da una lista de afrentas, debilidades, necesidades, persecuciones, angustias. La palabra angustia es de un vocablo que significa cuando alguien lo están ahorcando. ¿Alguna vez usted lo han ahorcado? No, nunca ha dicho, oiga, me ahorcó. No, nunca lo han ahorcado. Y que le falta el oxígeno. No, nunca. Dígale al que está a su lado que lo ahorque para que sienta. Para que sepa literalmente lo que significa la palabra angustia. Eso es lo que significa asfixiar, que no te deja respirar. Dice Pablo, he sufrido asfixiaciones. Hermanos, pero Pablo, por amor a Cristo, con gozo, soportó todo eso. Amén. Sol y dio gloria. Dios sigue siendo el mismo, aunque ya no opere con las señales y milagros que sucedían antes. Dios sigue siendo el mismo, hermanos. ¿O no? Él está en su trono ya, lleno de gloria y majestad. ¿Sí? Él está allá. Y hay millones y millones y millones y millones de ángeles que le cantan y le dicen: Santo, Santo Dios omnipotente, Dios altísimo, digno de gloria, eres santo. Y nosotros estamos aquí en la tierra. No te atrevas a alegar ni a discutir con el Altísimo. Dile: Señor, gracias porque me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Yo ni aún había nacido, ni sabía que iba a existir. Y me trajiste aquí para entender y comprender tu grandísima voluntad y tu grande amor y misericordia. Gracias, Señor, porque un día estaré contigo. Amén, hermanos. Estaremos con Él. La oración eficaz, ayudada por el Espíritu Santo, es eficaz cuando nos sostiene para no caer en el desánimo, hermanos. No te desalientes, no te desanimes. Estás pasando tribulaciones. Dios sabe, Dios es bueno, Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Dios sabe lo que es mejor. Yo a veces no lo entiendo. No piense que estoy hablando aquí y quizás usted está diciendo: no, pues es que el pastor, pues como le va requete bien y mejor que a mí. No, pues sí, él habla y habla y habla y no se calla, y ya me quiero ir a comer tortas y él sigue hablando. Les voy a decir algo, hermanos. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado en la cabeza renunciar a esto que hago? ¿Cuántas veces me ha pasado por la cabeza irme? ¿Cree que no? Hermanos, pero ¿sabe qué? No estamos para hacer nuestra voluntad. Si yo hago mi voluntad, ¿sabe lo que me espera allá afuera? ¿Sabe lo que me espera allá afuera? Un grande pescado que me está esperando así con la boca así. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así me está esperando. ¿Sí? No estamos para hacer nuestra voluntad. No nos gusta la situación, no nos gusta el entorno, no nos gustan cómo están las cosas, no nos gustan. Bueno, yo me imagino que a Pablo tampoco. ¿Usted cree que Pablo no hubiera querido mejor estar predicando a los nativos allá en las islas de Hawái? Hermanos, tomando coco. Imagínense a Pablo ahí en una palmera, bajo una palmera con un coco aquí. Como les decía, hermanos, Cristo es bueno. No, vieran qué chévere es Cristo. A ver, tráigame otro coquito. ¿Usted se imagina a Pablo abajo en una palmera comiendo coco? Desde la cárcel escribió muchas de sus epístolas. Desde la cárcel.
Tú no puedes apagar el televisor ni 10 minutos para ir a orar a tu Padre Celestial. Pablo desde la cárcel escribió todo esto. Allá en el desierto, con hambre, sacaba su tinta y su pluma y agarraba un pedazo de papiro que encontraba por ahí, o compraba papiro. El papiro era pergaminos, los enrollaba y le decía: queridos hermanos, por amor a Cristo, sufro con gozo las tribulaciones, las angustias, las pruebas, mis necesidades. Gócense en Cristo. ¿Usted se imagina al apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia? Hermanos, es que orar eficazmente es orar bajo su voluntad. Amén, hermanos. Y una cosa: hágase siempre su voluntad. Vamos a orar, iglesia. Oremos, Señor.